Oye, ahora que hablamos de ideologías, yo os he contado a la vez que mi madre fue a un foro ecologista y se hizo amiga de este señor que iba por ahí con un maletín y estaba repartiendo copias encuadernadas de una encíclica del Papa Francisco. Era esta que iba en defensa de nuestro hogar común, el Laudato Si, se llama. Y este señor era un católico convencido que se dedicaba a viajar por la España profunda, hablando con alcaldes peperos y diciendo, oye, tú, si tan religioso eres que estás en misa todos los domingos, ¿qué haces permitiendo la explotación de este acuífero? ¿Por qué apruebas una macrogranja que contamina no sé qué? A la toma, léete al Papa, que esto es toda la creación de Dios. Habrá que amarla, ¿no? O sea, power move el de este señor. Hola a todas, estáis escuchando Econsomnios un martes más y estoy aquí con Bruno Martín Hola Mario, ¿cómo estás? y Pablo Izquierdo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pabs? Y estoy aquí, pues muy bien, porque siempre estar con vosotros es bien. Es el happy place. Y es estupendo, aunque os traigo un tema gordito, consistente. Nos va a dar de comer y de cenar un par de días. Se viene morcillita. Sí, vamos a abrir con algo así ligero que tengo yo curiosidad. ¿Cuál es vuestro último bulo favorito de redes? El que os haya sacado más risas y frustraciones a la vez. O sea, ha sido un equilibrio de jiji jaja, pero serio. Yo tengo dos que están ahora mismo empatados en mi cabeza. Hay uno que llevo escuchando bastante tiempo, que es esto de que nos fumigan, salvo cuando en Semana Santa se ve que el de la fumigadora se va de vacaciones y le da por llover en toda España, pero por lo demás no llueve porque nos fumigan. Me han fuñigado. ¿Has visto ese vídeo? Le me han fuñigado en toda cara. ¿Qué será, güey? Ay, Cuando la pandemia y fumigaban las calles, pero da igual, luego os lo paso. Por favor, seriedad, que es muy importante el tema de hoy. O sea, hablando de fumigaciones, hay una cuenta de Twitter estupenda del Instituto Nacional Español de Geoingeniería. Por favor, buscarla porque es unas risas. O sea, que es una cuenta de Ahora, memes, es una cuenta que no... Es una cuenta de memes, por favor, que nadie se lo tome en serio, pero está muy bien. No, mi otro bulo favorito es el de... bueno, hay muchos con la Agenda 2030 y el otro día vi una declaración del vicepresidente de Aragón que venía a decir en un acto público que tiene como objetivo promover el hambre. Que dices, caballero, ¿qué? Nice. Todo el mundo no come. Bueno, mi Mario me dijo en el último episodio que la gente mala existe, que era una cosa que yo no sabía. Este señor, Entonces, no te igual, digo, sí. Los villanos de Disney están por ahí promoviendo el hambre. A mí los bulos no me hacen gracia, Mario. O no me he reído últimamente con bulos, es que lo siento, de jajas no ha habido ninguno. Pero sí que hay uno que me tiene bastante preocupado, porque es el que más disgustos me ha dado en el plano familiar al menos, y es ese bulo que afirma que la ciudad de los 15 minutos es un plan para encerrarnos en nuestras casas y en nuestro código postal y que no salgamos nunca. Qué fantasía esto. Y no, de verdad que me duele muchísimo, porque, sabéis, mi tema fetiche es la movilidad sostenible y sobre todo el ciclismo urbano, y la ciudad de los 15 minutos, que la creó el urbanista este que trabajaba con Anne Hidalgo, con la alcaldesa de París, me parece la propuesta como más bien intencionada, más plena, más satisfactoria y más utópica que pueda haber, y que alguien me la tergiverse así para que mi familia me estén diciendo, mis seres más queridos, que la ciudad de los 15 minutos es un plan para encerrarnos, de verdad que me toca la patata mucho. Es que esto de los ecoguetos que ha dado para chicha. Yo entiendo la frustración porque esto es el tema de hoy, precisamente, que es que hoy hemos venido a hablar de una cosita que nos pasa a todo el mundo escuchando y no escuchando este podcast, que son mayoría, y es que llevamos una temporada viviendo crispadísimos. En gran parte esto es debido a la desinformación. Y básicamente es que la desinformación climática se ha convertido en uno de los principales factores de polarización pública, especialmente, como todos vemos, los que tenemos un móvil y algo de tiempo libre al día en las plataformas digitales y en redes sociales. Esto busca algo muy claro y es que quiere evitar que se cambien pues, las reglas y los sistemas en los que vivimos porque, como ya hemos comentado en otros capítulos, esto no gusta a un sector muy poderoso de nuestra población. Y con poderoso quiero decir... los riquiños. Con coins y con dinero. Bueno, y es que este es el peligro, ¿no? O sea, cuando estábamos hablando de bulos, hay muchos que dice la gente, bueno, estos son inocuos, ¿no? El otro día, por ejemplo, salió en Masterchef, que ya de entrada es un programa problemático, nefasto y que blanquea un montón de cositas feas del mundo,
les dio por llevar a un terraplanista que dices lo terraplanismo. Bueno, pues este pavo decía que él no se fiaba de las noticias y que se informaba con, esto me lo apunté, con medios que van acorde a su nivel de despertar de la conciencia. No sé muy bien qué es eso, pero en su cabeza sonaba guay. Y me parece que este es el riesgo. Los blogs. Claro, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? Que, o sea, el problema, el peligro no es que nadie piense que la Tierra es plana, que da igual. El peligro es que instauran un mundo en el que no hay verdades, porque todo es opinable. Entonces, si todo se puede opinar, pues da un poco igual que sea mentira. Ay, esta frase. Hemos nombrado mucho esto en otros episodios, principalmente porque es algo que atraviesa todos los temas que hemos tocado, y es que hay un bulo para cada cosita nuestra. Aquí estamos muy acostumbrados a encontrarnos con este tipo de mensajes en redes, porque estamos muy metidos en la trinchera, pero a muchas y a muchos les llega pues sin avisar y sin tener la vista hecha para saber qué pinta tienen, qué buscan y de dónde vienen. Entonces, vamos a tratar un poco esto. El tema de los bulos contra la acción climática es una movida porque pueden parecer ingeniosos, incluso algunos pues divertidos, porque yo me he hecho la verdad que algunas risas con algunos de los bulos, pero no hay que olvidar que han conseguido convencer a un gran número de personas alrededor del mundo, y por eso hay que poder identificarlos y tratarlos adecuadamente. Por eso hemos hablado para este capítulo con Maribel Ángel Moreno, periodista del equipo de Maldito Clima, que es un proyecto de la Fundación Maldita, que tiene como objetivo o como cometido principal luchar contra la desinformación sobre temas climáticos. Y le he preguntado que, en su día a día, ¿cuáles son los principales tipos de bulos que se abordan a la hora de tratarlos, atajarlos y tomar medidas contra ellos? Esto es lo que nos ha dicho. Sobre tipos de desinformaciones que vemos en el día a día, hay dos grandes grupos. Por un lado están las fotos o los vídeos muy impactantes y que se mueven muy rápido, como por ejemplo vídeos de supuestos coches eléctricos explotando de repente, o mapas que te comparan en las temperaturas de 2017 y las de 2022 y te dicen que antes había las mismas temperaturas que ahora, lo que pasa es que ahora colorean los mapas con tonos más rojizos o más intensos para que nos asustemos más. Bueno, estos bulos son muy comunes, pero la parte buena, digamos, es que en Maldita ya tenemos mucha experiencia desmintiéndolos, entonces actuamos rápido. Y luego, por otro lado, están las narrativas, que esto es nuestro verdadero comedero de cabeza. Las narrativas son mensajes que se transmiten en redes sociales, pero que se construyen con distintos tipos de contenidos. Tienes, por un lado, bulos rápidos, los que he dicho antes, y también tienes desinformaciones un poco más complicadas o artículos, o sea, cosas que necesitan contexto, y luego hechos reales. Entonces, con todo eso se hace un mejunje y se transmiten mensajes que son desinformadores. Por ejemplo, una narrativa nueva que hemos visto es: están vaciando los embalses para en verano decir que hay sequía. Pues esto se construye con algunos bulos, diciendo, mira, es que se está sacando agua de este embalse, cuando en realidad se está sacando la mitad. Con cosas a medias, como sí, se está sacando agua de ese embalse y sí, es esa cantidad, pero a la semana siguiente volvió a ganar agua, por ejemplo. Y luego pues con hechos reales de cómo funcionan los embalses en España. Entonces, con todo eso se transmite esa idea y esa idea al final acaba calando. Bueno, es que nos ha recorrido los últimos hits, yo creo. Además me parece una movida porque desmentir un bulo, como nos dicen siempre, es mucho más difícil que crearlo. Y ya no hablo de los periodistas profesionales que se dedican a esto, también cuando te enfrentas a alguien, por ejemplo, un familiar que te está diciendo algo que sabes que no es verdad, el problema de llevarle la contra es que la carga de la prueba siempre está en ti. Es como, le dices, no, esto no es así. Es como, ya, pero explícame por qué. Y tienes que ir a documentarte y explicar, y encima los datos luego le van a dar igual porque has llegado tarde, ya esa información ha llegado a su cerebro antes. No se puede ganar realmente contra esto. Incluso cuando los medios emiten desmentidos ya nunca llegan a la misma gente que consumió el bulo. Titánica esta tarea. Sí, a mí me llama la atención el tema de las narrativas, porque ahí el comedero de cabeza que tienen en Maldita es el meollo de esta cuestión, y es que hay narrativas grandes que acompañan toda esta información que sale de la nada, se fabrica a propósito y tiene un motivo un poco perverso. Y aquí vamos a ponerle nombre y apellidos a los bulos para que vosotras y vosotros los veáis venir. Y vamos a empezar por el negacionismo, que es el clásico, ¿no? El negacionista medio es el que te niega que aquí no pasa nada,
que esto no existe y que solo queremos paguitas y que básicamente buscan desautorizar la ciencia y borrar la legitimidad que hay en torno a los datos que construyen la evidencia de la crisis climática, ¿no? Con el tiempo se han ido diversificando y vamos a distinguir 3, ¿vale? Los escépticos de tendencia, que estos niegan la existencia del calentamiento global, básicamente, así en plano. No han visto la gráfica de hockey en su vida. Bueno, y si la han visto, pues dicen que se la han inventado, que eso lo han hecho con Paint. Los escépticos de atribución, que aceptan que existe el cambio climático, pero lo atribuyen a causas naturales, es decir, siempre ha habido CO2. Los ciclos. No tenemos la culpa porque el planeta... Los volcanes. Los volcanes, esto siempre ha ocurrido. La Edad Media tuvo, muchas movidas y hemos salido adelante. Y los escépticos del impacto, que aceptan el cambio climático antropogénico, es decir, que nosotros lo causamos, pero afirman que los impactos serán beneficiosos. Ojo a esto, porque claro, el CO2 alimenta las plantas, y esto también se ha comentado. The Audacity, The Nerve. Esto me recuerda a un debate que hubo el otro día en un canal de YouTube el canal de Jordi Wild, que es un youtuber y un podcaster súper conocido. El primero, dicen, en habla hispana, Sí. Y es, pues bueno, el típico canal que te esperarías de un señor que se llama Jorge Carrillo de Albornoz y se llama a sí mismo Jordi Wild. Es un poco este Y hicieron un debate con 2 personas sobre, bueno, pues a favor y en contra del cambio climático antropogénico y tal y cual, ¿no? Y en él, un señor catedrático de ecología de la Universidad de La Laguna pues se declaraba negacionista, que por cierto la Universidad de La Laguna dijo que no tenía nada que reprobar al respecto, que el buen señor tendría su bendita opinión. Y la única que le han llovido de todo ha sido, que yo sepa, a Verónica Pavés por informar de esto. Pero vaya, que es otro tema, ¿no? Es el de qué pasa si tenemos que dar voz a ciertas, de nuevo, opiniones en los medios, y hay que informar por igual y hacer como que estas cuestiones siguen siendo punto de debate o no. Porque los científicos se han enfrentado a esto de equiparar opiniones con evidencias durante toda la historia, básicamente, y se les ha ido colocando como enemigos, porque históricamente esto pasó con otras cosas antes del cambio climático, con el tabaco, y cuando algo ataca a intereses particulares o privados, se ha fabricado un discurso que básicamente diluye, ¿no?, la fuerza que tienen los datos y todo lo que has dicho antes tú, Pablo, que todo es opinable de repente, ¿no?, y que no hay verdades y que es todo muy relativo y todo muy difuso. Entonces se recolocan hechos aquí para mantener vivo el debate, tener la voz y el foco público donde se puedan contestar a estas cosas en igualdad de condiciones, entre comillas, ahí es donde está la trampa, porque no se parte del mismo sitio la opinión de la evidencia. Ya, lo que está pasando ahora es que este negacionismo de la ciencia cada vez es más residual. O sea, realmente, por suerte, o por desgracia, en realidad, yo no sé si ha sido peor el remedio que la enfermedad, pero ahora mismo el negacionismo está perdiendo terreno porque los datos ya pesan, es muy difícil ignorarlos, y ahora lo que se estila mucho más es el retardismo, que está ganando adeptos a pasos agigantados entre los que antes eran negacionistas. A mí me gusta mucho esto como lo resume la climatóloga estadounidense Katherine Hayhoe, que dice que los argumentos de las personas que están en contra del consenso climático son básicamente 5. O esto no es real, o esto no es culpa de los humanos, o esto no es para tanto, o cuesta demasiado revertirlo, o el último, el mejor, es demasiado tarde, no podemos hacer nada. Y dice ella, ¿sabéis cuál está ganando cada vez más protagonismo de todos? Estos 2 últimos. Que ya hay que tirar la toalla, que sí, que es verdad que los datos te dirán que está creciendo, pero que para qué vamos a revertirlo, no da tiempo, nos cuesta mucho. Y aquí, pues Bruno se me ha adelantado y ha hecho spoiler, porque sí, en la segunda gran narrativa de bulos son los retardismos, que se llaman, y es que estos están representados por gente que ya no niega que ocurre algo, sino que básicamente optan por retrasar u obstaculizar medidas efectivas contra la crisis ecosocial, básicamente. Aquí metemos principalmente pues a empresas que ya hemos nombrado, estas empresas, fantástico Shell, Exxon, están ahí siempre representando, nuestra querida Cepsa y Repsol, gracias por tanto, perdón por tan poco, simplemente no le dan muchísima importancia y lo que hacen es relativizar la gravedad del problema. Porque vamos a poner placas solares, que dijo el de Repsol, que iban a poner a descarbonizar sus refinerías. O sea, es que, bueno... Esto es verdad, lo está haciendo en serio. Sí, esto ha salido a la boca por supuesto, de un directivo. Wow. Y que además muy serio mirándonos a los ojos. Nos lo ha dicho diciendo, atreveos a contradecirme. Y esto
está tomando mucha fuerza. Los argumentos retardistas suponen ya el 70% de los mensajes de negación climática difundidos, por ejemplo, en YouTube, frente al 35% de hace solo 6 años. Esto ha ido en aumento y cabría reflexionar en alto por qué. Porque en estos últimos 6 años, cuando se ha empezado a ser más acuciante exigir medidas contundentes contra el cambio climático, ha ido subiendo la contrapartida y la ofensa y la resistencia a esto, ¿no? Sí, ya hablamos de YouTube, hablamos de redes sociales y de foros un poco más informales, ¿no? Pero, en fin, never forget que la última COP también nos hizo sudar solamente del bochorno, ¿no? De ese presidente que venía a decir que, bueno, que tampoco vamos a ponernos ahora a demonizar los hidrocarburos, de esos acuerdos que estaban diluyéndose otra vez y enredando días y semanas, que si íbamos a face down, que si íbamos a face out, que si íbamos a eliminar, que si íbamos a, bueno, vamos a ir reduciendo cositas, tal. Y creo que estos argumentos retardistas, claro, también se están corriendo en esos foros. Qué fuerte. Yo me hice daño de apretar los puñitos durante esas negociaciones. Lo de cambiar los términos, porque una semana debatiendo los vocablos que iban a usar, las comas de esa frase, de verdad. Suponen es que esto es importante porque suponen el grueso de la oposición a la lucha contra la crisis climática actualmente. Y son grupos de poder muy tochos y hay que saber verlos venir, principalmente para que sus informaciones no sean tan efectivas en nosotros. Y son más peligrosos que los negacionistas porque se les ve venir peor. O sea, sus intenciones hay que distinguirlas, hay que identificarlas de una manera un poco más quirúrgica, ¿no? Porque uno que te niega... Sí, porque un negacionista entra como un elefante en una cacharrería, pero estos se mimetizan con los argumentos razonables. El ecopostureo, te lo disfrazan, te ponen aquí un término que te convence y luego te cuelan una cosa que no, que les convence a ellos más que a ti, en fin. Sí, que es un discurso que suena como más sensato, ¿no? Que no entra como... Pues eso, que no lo ves venir, que no le ves con el gorrito de papel de aluminio y te cuesta más distinguirlo como lunático. Exactamente. A mí lo que me aterroriza del retardismo, que es súper preocupante, es que, vale, sí, lo están promoviendo las personas que quieren mantener el status quo, ¿no? Sobre todo grandes empresas, y también gobiernos, pero bueno. Lo que me preocupa realmente es que, aunque esta sea la gente que con más o menos malicia lo está diseminando, está calando muchísimo entre personas que sí están preocupadas por la crisis climática, por lo que decíamos, porque es que parece razonable. Entonces, personas que sí que están alineadas con el consenso sobre las causas y las consecuencias del cambio climático se están reconfortando creyendo que ya no se puede hacer nada porque se lo está diciendo toda esta gente de tan arriba. Y a mí eso es lo que realmente me quita el sueño, el cómo cala entre personas que de otra manera podrían estar movilizadas. Esto es. Y es grave y un poco desolador cuando eres consciente de este fenómeno que está pululando por ahí. Entonces, sabiendo todo esto, podemos identificar 3 líneas de argumentación generales para ver venir a un bulero. Así, grosso modo. El primero es negar la ciencia. Esto es algo natural, siempre ha habido calentamiento, ponen a los científicos como parte de la maquinaria de cuento, ¿no? Como que los científicos están a sueldo de intereses, de grupos de poder, de Soros, de los masones, de yo qué sé, lo que te vayan a decir los reptilianos, y que el impacto no es tanto porque el CO2 pues es natural y todas estas mamarrachadas, ¿no? Hacer algo es muy caro, que lo ha adelantado antes Bruno, por eso lo del spoiler, y es que muchos de ellos dicen que solucionar el cambio climático es carísimo, hipotecaría nuestra prosperidad y que no vamos a salir del pozo nunca, porque como es un problema a nivel planetario, es absolutamente imposible de solucionar. OMG, ¿qué hacemos? Pues tendremos que vivir con ello, ¿no? O capturar el carbón y convertirlo en ladrillo, no lo sé. Porque el fin del mundo para nada va a hipotecar nuestra prosperidad. No, porque claro, esto no va a ocurrir. Y otro argumento que ha pasado un poco más desapercibido, pero muy importante, es el todos o nada. A nivel político, muchas veces te dicen que ¿para qué España va a tomar medidas cuando está China contaminando muchísimo, Estados Unidos contaminando muchísimo, o yo qué sé? Y esto tampoco es así, porque aunque China es cierto que contamina mucho, no podemos depender y no podemos negarnos la acción y el derecho a contribuir al lado correcto de las cosas por un argumento de, bueno, y si los otros no se mueven, es inútil, esto no puede ser. Y que contra estas líneas de argumentario también, en fin, rebatirlo es bastante sencillo. O sea, siempre ha habido cambios climáticos, sí, pero nunca ha habido tanto CO2 en la atmósfera. Y el calentamiento que estamos viendo ya ahora no tiene precedentes en los últimos 2000 años, ¿no? ¿Hacer las cosas es caro? Sí, es caro, Manolo. Pero escucha, es que no hacer las cosas y no hacer nada y afrontar las pérdidas que conlleva no frenar este cambio climático es más caro. De hecho, se ha calculado que por cada euro que se invierte en frenar
el calentamiento nos ahorramos 66 euros en cositas pues como simpáticas cosechas que no salen, daños por fenómenos meteorológicos extremos y cosas de este tipo, ¿no? Y lo de China es que está muy visto ya. O sea, es verdad, y esto lo reconoce el Banco Mundial, que si China no se convierte en una economía con bajas emisiones, lo tenemos muy crudo para alcanzar los objetivos climáticos que se han acordado a nivel mundial. Pero bueno, es que depende de cómo echemos las cuentas, ¿no? Porque es verdad que muchas de las emisiones se imputan a China, pero es que muchas de nuestras cosas las fabricamos en China. Y luego es verdad que también es un país que está haciendo cosas, es decir, no es que esté mano sobre mano, a pesar de esa dependencia histórica que ha tenido el carbón. Ahora mismo es un país que avanza muchísimo como una gran potencia en renovables. ¿Ves? Y así de simple. Pablo se podría montar una agencia de verificación en su casa y ya está. Bueno, ¿y por qué lo importante? ¿Por qué nos tiene que importar todo esto en este capítulo? Porque la causa última de desinformación es que nuestras ganas de hacer cosas sean unas u otras, simple y llanamente. Que verdaderamente nos impliquemos o que nos quedemos en casa con las manos cruzadas diciendo, bueno, es que ya es muy tarde, es muy caro y no tiene ningún sentido que yo haga nada. Justo esto, porque es que es como súper peligroso no solo quitar que haya cambio climático, quitar ciertas realidades que estamos viendo y que son innegables, no estamos diciendo, pero simplemente el desactivar esa urgencia y el que lo veamos como una prioridad, como la que es, eso puede hacer muchísimo daño ya. Efectivamente. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, desde que se han empezado a estudiar temas sociales y ambientales, la polarización política, y es a donde nos dirigen los bulos, ha sido uno de los principales factores que han como determinado las actitudes frente al medio ambiente. Un fenómeno que, bueno, parece ir en aumento en las últimas décadas. Es decir, conforme lo que hemos dicho antes, conforme pasan los años, hay más bandos en esto, ¿no? Esto es importante porque las preferencias políticas de los ciudadanos son una de las principales influencias en los responsables políticos. Y los responsables políticos evalúan y diseñan sus hojas de ruta y sus planes electorales en función de lo que quiere su electorado. Eso se retroalimenta. Y entonces esto desemboca en que tendremos unas medidas u otras al final del año o al final de la legislatura. Uh-huh. Y para hablar de polarización política y a dónde nos llevan este tipo de situaciones de desinformación y de ideologías, he hablado con Héctor Tejero, que es bioquímico y doctor en biología molecular, activista y actual responsable del área de salud y cambio climático del gabinete de la ministra de Sanidad. Le he preguntado en concreto por qué estamos más crispados y por qué este hooliganismo en torno al tema climático creciente en estos últimos años y si se puede desescalar para intentar abrir el debate. Me ha dicho esto. Yo creo que hay una parte del hooliganismo que responde un poco a un clima de época, ¿no? A esta idea de creer en conspiraciones, hay terraplanistas, hay de todo. Entonces, una parte del hooliganismo simplemente responde a eso y creo que en la parte de negacionismo climático no va a desaparecer, porque creo que entra de un pack casi identitario / intelectual. ¿Qué debemos hacer los defensores de la transición ecológica ante ello? Pues tradicionalmente se ha dicho que uno no debe debatir en igualdad de condiciones que un negacionista, lo cual es cierto, pero es probable que si ese ruido sigue subiendo, en ocasiones nos veamos obligados a debatir en determinados contextos con gente negacionista. La importante ahí yo creo que es saber que no es un debate científico, no es un debate de evidencias científicas, sino que es un debate comunicativo y que como tal hay que ganar ese debate comunicativo, independientemente de que uno cuente con la evidencia científica como cuenta el cambio climático de su lado. Esto me parece clave porque se nos olvida mucho cuando estamos diciendo, pero si hay datos. Y evidentemente no es un debate de evidencias, a lo mejor, sino es un debate de entendimiento y de cómo se entiende esa conversación. Sí, yo de lo que comenta Héctor me quedo con esto, ¿no? Que ese mantra que siempre se ha repetido además en comunicación de dato mata relato, no mata ningún relato. O sea, da igual los datos que tú tengas, los solventes que creas que sean, las gráficas en colorines que es... O sea... Aparte, ya no es solo que haya que contar una historia en vez de enseñar una gráfica o un paper a tu oponente, es que de lo que ha dicho Héctor me parece muy interesante la palabra de identidad, decía que es algo identitario / intelectual. La gente no viene a la mesa simplemente a que le eduques y a informarse con toda la información científica que le plantees. La gente viene con un bagaje de todo su crecimiento y pasado y cultura, y esto es un modelo mental, y los modelos mentales lo que hacen es forjar la identidad de mucha gente. Lo que necesita es sentirse parte de algo, y si tú intentas rebatirles lo que ya opinan porque se lo está diciendo un partido político o sus colegas o lo que sean, lo que estás haciendo es
quitarle pertenencia a ese grupo, y eso es muy peligroso. Yo creo que realmente hay batallas que es mejor no librarlas, o al menos no librarlas con datos, sino irte más al terreno de los valores que tengas en común con esa persona. Pero ¿y qué difícil es esto cuando ya la conversación es de este tipo, ¿no? O sea, que se ponen en tela de juicio las ideologías y los constructos de uno, ¿no? Este clima de crispación nos puede llevar, ¿no?, a pensar en si aquí la cuestión está viciada en origen, precisamente. Es que si la transición ecosocial es algo completamente incompatible ideológicamente con posiciones conservadoras, y por ende no puede haber diálogo, ¿qué esperanza queda, ¿no?, de entenderse? Entonces le pregunté a Héctor si es la transición ecológica algo estrictamente de los bloques de izquierda y si esto es inamovible. Me respondió esto. Bueno, yo creo que la transición ecológica a día de hoy tiene un determinado sesgo hacia la izquierda en España, pero hay que entender en qué, ¿no? Cuando uno mira los índices de negacionismo en España son muy pequeños, depende de estar entre el 7, el 10, el 15% de gente que niega o bien que existe el cambio climático o bien que se debe a causas antropogénicas. Pero es bastante transversal. Sabemos que, por ejemplo, los principales votantes negacionistas votan a formaciones de ultraderecha y derecha, pero, por ejemplo, en el caso de Vox, solo un 20% de sus votantes podría considerarse negacionismo, lo cual es una cifra extremadamente pequeña. Aún así, sí que hay diferencias en cómo concibe la transición ecológica la derecha y la izquierda, aunque digamos los votantes en general de la derecha están también a favor de que la transición ecológica suelen verlo como una cosa menos urgente y también como algo menos importante o condicionada a que no tenga muchos efectos muy graves en la economía, a que se haga de una determinada forma. Entonces yo creo que a día de hoy en España no es que sea la transición ecológica algo estrictamente de izquierdas, pero sí que es verdad que tiene un determinado sesgo en que son los partidos, los votantes de izquierda o con valores de izquierdas o con simpatía por la izquierda los que les parece la transición ecológica algo más urgente, más importante y a la que se debería dedicar más recursos. Claro, aquí partimos de un debate previo que es si el ecologismo es de izquierdas o derechas, porque yo estoy de acuerdo con Héctor en que la transición ecológica, al menos como la entendemos en España, desde luego es de izquierdas porque requiere unas políticas, sobre todo si hablamos de transición ecosocial más que transición ecológica, claro que requiere unas políticas que van a ofender más a gente liberal o gente con privilegios. Pero yo el ecologismo, si volvemos un poquito un paso más atrás, el ecologismo yo lo entiendo sencillamente como la defensa del medio ambiente. O dicho de otra forma, la protección de nuestro hogar, ¿no?, el sitio en el que vivimos. Y eso es una idea que es que tiene que trascender cualquier color político. Y de hecho hay muchos ejemplos en la historia. Por ejemplo, mi familia es de Reino Unido, la mitad, y en Reino Unido son los conservadores quienes primero históricamente se han opuesto al desarrollo urbanístico en las zonas naturales porque tienen una gran tradición de disfrutar y de cuidar del campo, ¿no? También probablemente vinculada a privilegios, no lo niego, pero ahí están. Y de hecho Margaret Thatcher era una notoria defensora del medio ambiente en sus políticas. Claro, habría que preguntarle si lo haría a costa de la economía hoy en día, no sabemos, ¿no? Pero lo que yo creo que sí que es indudablemente de derechas o de izquierdas, y por eso coincido con Héctor en que se vincula hoy en día a la izquierda, son las políticas para hacer frente a lo que ahora hoy en día está amenazando al medio ambiente, y lo que ahora hoy en día está amenazando al medio ambiente es el consumo desbocado de recursos. Eso hay que limitarlo. Y un consumo además que es desigual y del que pues son responsables sobre todo, lo hemos venido diciendo en otros capítulos, ¿no?, las grandes rentas y los grandes patrimonios, ¿no? Entonces es verdad que cualquier medida que se tome para restringirlo, claro, inevitablemente va a ser en contra de esas grandes rentas y de esos grandes patrimonios, a corto plazo por lo menos. O sea, es verdad que a largo plazo realmente les viene muy bien que intentemos frenar este guirigay, pero es verdad que a corto plazo se pueden ver... Pero no lo ven, es a largo plazo. Se ponen los parchecitos como los burritos. Sí. Me ha hecho gracia lo de Thatcher porque sí, eso es algo que se sigue diciendo, que era de las primeras defensoras, y no sé si tendría luego en cuenta a la gente trabajadora. A lo mejor para ella la naturaleza era solo para pasear cuando tenías una mansión o algo así. Y salir a disparar faisanes, no sabemos. Sí. Bueno, yo me quedo con una cosa curiosa, y es que para mí estos porcentajes que ha dicho Héctor de negacionistas en los bloques conservadores me ha sorprendido, porque yo tenía a los conservadores como mucho más retardistas y negacionistas, y en realidad al parecer son minoría. Volvemos a una cosa importante: no estamos tan solos en la preocupación con respecto a la crisis climática, no estamos tan solos, y hay gente de otro espectro político que puede compartir inquietudes, y esto es importante. A mí me sorprende que si hay tan poca gente que es abiertamente negacionista o retardista dentro de los bloques conservadores, ¿por qué muchas de las hojas de ruta o de las medidas que toman estos bloques son abiertamente retardistas o negacionistas? Por ejemplo, lo del gobierno de La Rioja quitando carriles bici porque sí, porque si no, no tenía sentido la calle, o cosas así. Esto
pienso en alto, a lo mejor luego hay más matices de si luego hay una penalización electoral en esto, que no la hay, a pesar de que esto se sigue repitiendo cuando gobiernan en sitios. No sé, me parece curioso. O sea, yo también pienso en voz alta, no lo tengo certezas, pero una cosa es que no sean negacionistas y tardistas, eso no los convierte en ecologistas necesariamente, simplemente es que en su escala de prioridades eso no tiene por qué caer alto. Igual los políticos están también marcando agenda, ¿no? Que aunque no sea un tema que de entrada preocupe mucho a su electorado, les interesa hacer que a su electorado les preocupe y les interesa polarizar a su electorado porque así los tienen más fidelizados en el futuro. No sé, lucubro también. Y que también en política al final la clave son las prioridades, ¿no? Que a lo mejor tu electorado no tiene una opinión contraria a cuidar el medio ambiente, como seguramente no la tengan de solucionar el hambre en el mundo, pero si eso no es una prioridad de acción para ellos, pues tú tampoco vas a hacer por ponerlo alto en tu agenda, ¿no? Ya, imagino que será algo de esto, pero que sencillamente me llama la atención porque luego hay estudios que te dicen que es el electorado o la voluntad o lo que está mayoritariamente aceptado. ¿Quién presiona estas acciones antiecológicas, ¿no? Luego Antiecologistas, pide a sus representantes hacer cierta serie de cosas y así... hacer barbaridades. Claro, pues no sé, me parece curioso. Tengo la impresión, teniendo esto como presente, de que hay algo de barullo comunicativo / ideológico general en todo esto y hay gente, creo que aprovechándose, ¿no? de todo el tema de la ideología, los bloques de un lado y de otro. Existen organizaciones como el think tank Oikos, que es una agrupación turboliberal, básicamente, intentando redefinir, esto es que me encanta, esto lo he visto y os lo tenía que traer y vamos a comentarlo un poco en alto, redefinir la lucha climática para llevarla más allá del eje izquierda-derecha. Y esto me suena a llevarlo hacia la derecha, por lo que sea, ¿no? O sea... Mario, que no, la gente dice no somos de izquierdas ni de derechas. ¿Esto cuándo ha significado que sean de derechas? De extremo centro, ¿no? De yo soy liberal, soy apolítico, ¿no? Soy como esto... A ver, yo voy a hacer de abogado del diablo un rato. A mí no me parece mal que existan think tanks, que existan políticos, que existan influencers abiertamente conservadores, abiertamente de derechas, que digan preocuparse por la crisis climática. Vale, que yo sé por dónde vas. Me vas a decir que lo que están haciendo es emborronar los argumentos y torpedear acción realmente eficaz y legítima, que probablemente sea más de izquierdas, para llevar esta transición a término en tiempo y forma. Pero si la única manera de llegar a una masa de gente de centro derecha es a través de estas personas y que al menos ahí encontremos un cierto terreno en común, yo no estoy 100% en contra de eso. A mí me parece ok. A mí me parece simplemente espinoso el cómo lo presentan ellos, porque siempre que hay una voluntad para despolitizar el debate es con frases como, y leo textualmente: flaco servicio le hacemos al planeta si lo convertimos en religión, que es lo que se está haciendo actualmente. Es que vamos a ver, Mari Carmen, Ana Palacio, que es quien ha dicho esto, ¿podemos tener la fiesta en paz un ratito? ¿Cómo me dices esto si quieres que lleguemos a algún punto? A ver, yo me estaba leyendo la web de Oikos, de este think tank ecologista de derechas, y quiero leer un párrafo en voz alta porque es que tiene un espectro léxico muy interesante que va desde cosas que son lo que yo considero valores conservadores genuinos con los que puedo intentar empatizar, pero luego hay literalmente unos dog whistles, creo que hay palabras que están destinadas a radicalizar y a sembrar discordia, y me parece súper descarado. Se presentan, dicen: Oikos es una entidad autónoma e independiente para la protección del medio ambiente como fuente de riqueza en nuestras sociedades, legado para las próximas generaciones y patrimonio de todos los españoles. Mira, ¿ves? Estos son valores conservadores, y si a través de esos valores apelamos a gente derecha... España. Vale, que es fuente de riqueza. Y no me parece mal hacer patria de lo natural que tenemos, esto lo hemos dicho mucho, ¿eh? Hacer patria de nuestros ríos, de nuestros parques y de nuestras montañas. Ahí... No, pero ojo, porque estaba leyendo por ahí también que los movimientos nacionalistas van a ser una de las puntas de lanza del ecologismo de derechas, y eso tampoco me hace mucha ilusión. Esto iba a decir el nacionalismo de sangre y tierra, de lo nuestro por encima de lo demás, porque tampoco, o sea, el planeta es redondito y en él estamos todos y las líneas no las hemos inventado, entonces, pero bueno, vale, yo puedo entender esos valores, ¿no? Y fuente de riqueza, venga, ok, te lo compro. Lo de ponerle dinero a los servicios ecosistémicos me parece una burrada, pero lo hacen. Pero es que luego dice: nuestro objetivo es desarrollar y promover ideas para un debate razonable y sensato, con debate razonable y sensato en mayúsculas, en torno a la defensa del medio ambiente. Claro, debate razonable y sensato porque las demás somos unas histéricas, claramente. Claro. Y la ansiedad es un invento. Es que empezamos a desautorizar aquí. Se necesita calma y mesura, porque estáis todas muy nerviosas. Es que me venís muy, muy tensas de casa y así no se puede hablar.
No se puede hablar. Esto no es despolitizar, esto es el paternalismo de palmaditas en la espalda y desautorizar de la forma más fea. Bueno, me cala. Bueno, y hay una frase que me encanta, perdón, y con esto vamos a pasar un poco a lo que yo quiero quedarme con esto, y es que es hacer frente a la pobreza intelectual en la narrativa medioambiental, porque en España hay cierto escepticismo a que sea posible ser verde y ganar dinero. Opina Quiroga, que es uno de los componentes y voces de Oikos. Pobreza intelectual. En fin, lo que quiero decir con esto es que se están lanzando sobre la mesa una cierta serie de prerrogativas para poder hablar de la crisis ecosocial que muchas veces buscan simplemente resignificar esta lucha. Esta lucha va a ser nuestra de repente y va a ser bajo nuestras condiciones y va a ser para ganar dinero, porque es lo que importa. Si venimos de este escenario donde parece que todo está en bandos, ¿no? Y que todo parece estar de un color o de otro, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer gira en torno a si es posible entendernos para seguir avanzando, ¿no? Que es lo que nos surge ahora, es no parar nunca. Sobre el consenso, es sobre lo que le pregunté a Héctor, de si es necesario un consenso para avanzar hacia una transición efectiva. Y me dijo esto. Bueno, no podemos olvidar que aunque la transición ecológica que ya está en marcha tenemos que acelerarla y tenemos que hacerla más ambiciosa, es un proceso a medio plazo, es un proceso que ocupa varias décadas. Y en esos años va a tener lugar elecciones a nivel regional, a nivel estatal y por tanto va a haber cambios de gobierno de todo tipo. Entonces yo creo que sería bueno para la transición ecológica alcanzar algún tipo de consenso entre las grandes fuerzas de este país de su prioridad y su urgencia. Ahora bien, ¿es esto posible? Bueno, esto tiene que, hay que conseguir que la derecha, que tiene una visión menos prioritaria de la transición ecológica y en la cual los partidos de derecha suelen caer con bastante frecuencia en el ecopostureo, pues se sumen realmente a la transición ecológica y al compromiso por descarbonizar lo antes posible en nuestro país. Ahora bien, al mismo tiempo hay que asumir que la derecha es de derechas, ¿no? Y que tiene unos valores y tiene una forma de ver la gestión política y la gestión de la economía que es de derechas. Y por tanto, una transición ecológica, aunque la derecha se comprometa a una transición ecológica, la hará de su manera. La hará pues en términos de economía liberal, la hará con menor intervención del Estado, la hará, digamos, favoreciendo el vehículo eléctrico en el transporte público. ¿Eso va a mantener el ritmo de la ambición? ¿Es posible? Bueno, yo tengo serias dudas, ¿no? Yo creo que la transición ecológica va a requerir mayor intervención estatal, va a requerir cambiar la forma en que nos desplazamos, cambiar la forma de los consumos, pero yo creo que en todo caso hay que intentar que la derecha, los partidos de derecha y que los votantes de derecha que ya entienden la importancia de la transición ecológica, aunque no le den tanta urgencia como los de izquierdas, se sumen a ese consenso climático que tenemos que construir para que los cambios de gobierno en cualquiera de las escalas de país, incluso de continente, incluso a nivel de Unión Europea, no supongan un frenazo a las políticas de transición ecológica tan necesarias para poder descarbonizarnos a tiempo. A mí el tema de la hegemonía y si es necesario que haya un consenso entre toda la sociedad para que avancemos en la transición ecológica es una cosa que me consume por dentro y siempre me ha parecido que no nos podemos permitir antagonizar a nadie, ¿no? Que tenemos que usar un lenguaje muy cauto, no usar nada que ponga a la defensiva a personas que no están en tu misma cuerda ideológica, que tenemos que hacer campaña para ganar a cada persona que podamos y cada alma que reme en la misma dirección. No sé si es posible, la verdad. A ver, y que también es verdad que cada uno, pues oye, tiene sus principios, sus valores y las cosas que les mueven, que si a ti la acción climática te acerca a ver que es una oportunidad económica, oye, por mí, pa'lante. Quiero decir, esta semana o la semana pasada salió un estudio del Potsdam, que es un instituto de Alemania que investiga precisamente sobre el impacto del cambio climático, y decía que si no hacemos frente a la crisis climática, la renta media española va a caer en torno al 18% para 2050. O sea, lógicamente depende, ¿no? del sector económico, de cuánto hagamos para frenar esto precisamente. Pero si a ti lo que te mueve es que hay un argumento económico, a mí me vale con esto. Sí, lo único, yo también creo que hay casos perdidos. O sea, creo que hay gente cuyos incentivos son tan perversos y de valores tan alejados de los míos con los que creo que paso de intentar convencerles, ¿no? Y traerlos al ecologismo o traerlos a la causa. Pero de lo que decía Héctor, también me preocupa. Claro, él hablaba de que tiene que haber un cierto consenso como sociedad, ¿no? Que pasemos un cierto umbral en el que todos los partidos consideren que hay que hacer algo sobre la crisis climática. Luego ya lo harán cada uno a su manera, pero que todos estemos de acuerdo, ¿no? Un poco como todos los partidos están de acuerdo, pues, con, yo qué sé, que las mujeres tienen que votar, ¿no? Eso fue un punto de inflexión que hubo que pasar en algún momento. Cosas que ya consideremos de sentido común y con las que no demos marcha atrás, pero
convertirlo, como tú decías, en una prioridad dentro de cada partido, ¿es cuánta gente requiere? O sea, ¿tenemos que ser toda la izquierda, por ejemplo, convencida de que esta es la prioridad número 1, o basta con que seamos una masa crítica que no sé dónde está los convencidos para que los políticos lo tomen en serio y todos lo pongan en su prioridad número 1? Esto yo me quedo con lo que ha dicho Héctor sobre que los bloques de derecha acabarán gestionando la crisis, lo harán a su manera, y lo que dice él de la derecha es de derechas y tendrán un ritmo y una serie de medidas que a lo mejor son insuficientes en algunos puntos en los que nos encontremos, pero prefiero pensar que ese pequeño porcentaje de retardistas y negacionistas no va a ser representativo y que los bloques de derechas van a remar en la dirección correcta cuando les toque, cuando estén en el poder y cuando tengamos que enfrentarnos a la realidad que nos toca vivir. Despacito y de lado, como los cangrejos, dos pasos para adelante, un paso para atrás, pero en la dirección correcta, ¿no? Que el vector ese al final apunte en el sentido correcto. Efectivamente. Aquí quiero destacar también un tema que también es una barrera a nivel de yo creo que ideológica, que es que en el bloque de las derechas muchas veces te esgrimen el tema de las libertades individuales, ¿no?, como argumento, y es que la transición ecológica va a atentar contra mi libertad individual de hacer lo que me dé la santa gana. Y esto es claro, lleva a un individualismo radical de decir mi libertad de coche, mi libertad de comer carne, mi libertad de hacer, pues eso, de tener 800 casas y de yo negar lo que yo quiera y de opinar lo que yo quiera. Entonces, esto nos lleva a disgregar el tejido social y a no aunarnos. Y esto hace bastante daño, yo creo que también a un tema de organización social, a un tema de que nosotros verdaderamente nos podamos entender y que lleguemos a algún puerto en algún punto. Entonces, bueno. Pero es una cuestión de valores, eso es muy difícil debatir con datos, eso realmente es lo que cada uno considera que es más importante. Efectivamente. Y bueno, como cierre, llegamos a las soluciones, a un poco qué podemos ofrecer nosotros para que vosotras y vosotros podáis lidiar con todo esto de los bulos, la polarización, los mensajes tan abrasivos que nos empezamos a encontrar en Internet. Y le pregunté a Maribel, como periodista y como trabajadora, ¿no?, de desmontar bulos y de montaje de bulos diarios, cómo pueden hacer los usuarios para ver las red flags de una información o los puntos más críticos de una información, sospechar y tratarlo. Y me dijo esto. Bueno, para esto siempre damos los mismos consejos generales. Lo primero, quien lo publica. Cuando te pasen algo, cuando veas algo por internet que te resulte llamativo y tengas dudas, mira a ver si tiene fuente. Si tiene fuente, conoces la web que lo está publicando, lo ves publicado en otros medios de comunicación. Lo segundo, no te quedes en el titular. A veces manipular un titular es otra forma de desinformar. Mira el texto, mira qué fuentes utiliza el texto del artículo o del post de Facebook, de Twitter que te hayan pasado. A veces ten en cuenta que manipular una imagen, manipular un tweet es relativamente sencillo y además súper barato. Es muy fácil fabricar desinformación. Entonces, ser conscientes de esto para que cuando nos llegue algo así, como mínimo ponerle un freno. Después hay que tener siempre en cuenta que hay algunos bulos que empezaron como una broma, ¿vale? Era humor, pero al final se acabó viralizando como real. Entonces, también tener en cuenta, tener cuidado con esto. No es que haya que penalizar el humor, pero hay veces que se acaba haciendo una bola y llega donde no quería llegar. Mucho cuidado también con situaciones de emergencia, cuando estamos todos con los nervios a flor de piel porque ha pasado algo importante, por ejemplo, llevándonoslo al terreno del medio ambiente, pues las inundaciones que hubo en Libia el año pasado fueron tremendas. Pues en situaciones como esas somos mucho más susceptibles de creernos desinformación. ¿Por qué? Porque la desinformación llama a tus emociones, no llama a tu razón. Entonces, cuando detectemos todas estas alarmas, pues es completamente normal dudar y sospechar. Es lo que tenemos que hacer. Ante la mínima duda, sobre todo, no compartir lo que nos acaba de llegar, o al menos no compartirlo en un foro público, sino pues a lo mejor si quieres, bueno, lo primero de todo, claro, si quieres comprobar si es verdad o no, lo puedes enviar al número de teléfono de maldita.es y bueno, probablemente lo tengamos ya cubierto. Es decir, si es un bulo, pues es un bulo, igual hemos publicado un artículo de contexto. Y si no, pues a lo mejor, bueno, claro, lo puedes comentar con alguien cercano. Oye, ¿tú qué crees? Es que no tengo dudas, no sé si esto puede ser o no, y hacer tu pequeña investigación por internet. Pero sobre todo no compartirlo ante la mínima duda en foros públicos.
Qué importante esto que nos cuenta Maribel. Y me acordaba también de un artículo que tiene Público sobre cómo detectar noticias falsas, por ejemplo. Y también hay truquitos que podemos intentar retener. Uno que suele delatar noticias falsas es pues eso, un diseño que a lo mejor no parezca profesional o que tenga muchas faltas de ortografía o eso, o que no se cite a ningún experto o ninguna fuente. Noticias que a lo mejor se mueven ahora pero resulta que son de hace tiempo, o que utilizan imágenes, por ejemplo, de un acontecimiento que haya ocurrido ahora, se usa otro parecido que ocurrió en otro sitio o que ocurrió en otro momento. Y claro, eso también es una forma de desinformar. Y otro truco que daban era, bueno, pues quedarte con esta noticia y buscar en Google a ver si alguien más se ha hecho eco. Y si una noticia es verdadera, lo más probable es que varios medios fiables ya se estén haciendo eco de ella, y si no, pues bueno, no que te quedes con esa única versión. Me parece súper importante esto que nos contaba Maribel. Y que la desinformación apela a las emociones, y cuando estamos agitados o cabreados por algo, somos mucho más vulnerables. Así que vigilar qué leemos y cuándo lo leemos y qué hacemos con lo que leemos en esas situaciones. Crispada Colau. Crispada Colau. Vamos a acabar todas así malitas de los nervios. En mi conversación con Héctor, para terminar, también le pregunté sobre cómo podemos desactivar negacionismos y actitudes un poco relacionadas con esta polarización o con ideologías así como muy incrustadas. Esto es lo que quiero saber yo, más en conversación. Sí, con nuestros familiares y con nuestro entorno. Bueno, voy a resumirlo en 3 puntos muy importantes porque la verdad me obsesiona el tema. El primero de ellos es que cuando estás debatiendo te diriges a una audiencia, no a quien realmente solo tienes delante, sino que ese que tienes delante está representando como a un grupo mucho más grande. En segundo lugar, que hay que conectar con la parte más emocional y entender el contexto de tu audiencia y de las cosas que les preocupan. Es decir, cuando tú estás con un entorno muy cercano, tienes también que hacer un ejercicio de ver por qué están en esas posiciones e intentar buscar como un terreno más emocional para seguir esa conversación, ¿no? Con las discusiones entre familia y amigos es mucho más valioso esto. Es mucho más valioso que nosotros nos centremos en la parte de más cruda y más carnal de todo esto, más que los datos, más de... Sí, que te vean preocupado, que vean que realmente es algo que te toca la patata y tirar de ese cariño que ya te tienen y de ese vínculo empático que tienes con la gente que te quiere. Que ellos vean que no es una broma, que para ti realmente es un sufrimiento y que es una preocupación genuina y que estás aquí pasándolo mal. Porque lo estamos pasando mal, lo estamos pasando regulinchi, dependiendo del día. Así que con esto nos quedamos y con esto yo creo que cerramos. Muchísimas gracias a Maribel y a Héctor por formar parte de este capítulo. Y a todas vosotras, os queremos una tonelada métrica próximamente. Un besito enorme y gracias por seguir allí una semana más. Un besito. Un beso. Hacer chapas, pero ahora con herramientas. Eso. Con estudios. Chao.